Hijos míos, es una gran desdicha haber sido concebidos en pecado original. Desde nuestro nacimiento venimos al mundo separados de la gracia de Dios, lo cual es una profunda humillación para nuestra naturaleza. Aunque este pecado original no lo pudimos evitar, el mayor de nuestros males es vivir en pecado personal, y lo peor de todo es morir en él. El pecado original es algo que heredamos, pero nuestros propios pecados los cometemos voluntariamente. Con la gracia de Dios podemos evitar caer en pecado mortal, y si caemos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y librarnos de su esclavitud. No obstante, muchos se dejan arrastrar por el pecado, lo cual los expone a una condenación eterna. Jesucristo nos advierte que llegará un día en que el pecador lo buscará, pero no lo hallará, porque habrá muerto en su pecado. Este es el destino más terrible al que puede enfrentarse un alma, morir en estado de pecado. Si lo pensamos bien, ¿qué mayor desgracia puede haber que esta? Vivir en pecado es un peligro constante. Aun sabiendo que la muerte es segura, muchos viven como si tuvieran asegurado el tiempo necesario para arrepentirse, pero el momento de nuestra partida es incierto. ¿Cómo podemos vivir tranquilos, sabiendo que estamos expuestos a la muerte en cualquier momento y que el pecado puede condenarnos para siempre? El Espíritu Santo nos enseña que los pecadores se desvían del camino de la salvación, y sus corazones se van cegando. Al permitir que el pecado arraigue en su vida, pierden la claridad para discernir el bien del mal. Cuanto más tiempo permanecemos en pecado, más difícil es volver a Dios. Cada vez que despreciamos una gracia, Dios se aleja un poco más de nosotros. Nuestra alma se debilita, y el demonio toma más control sobre nosotros. Cuanto más tiempo pasamos en pecado, mayor es el peligro de no volver jamás al camino de la conversión. Esta es la tragedia de muchos pecadores. El demonio utiliza una astuta estrategia, hacernos creer que siempre tendremos tiempo para arrepentirnos. Este engaño lleva a muchos a postergar su conversión, confiando en un mañana que puede que nunca llegue. Mientras tanto, el corazón se endurece, y el alma se debilita, alejándose cada vez más de Dios. Jesucristo nos insta a mantenernos siempre vigilantes, porque la muerte llegará sin previo aviso. Si no estamos preparados, si no hemos dejado el pecado antes de ese momento, nos encontraremos sin fuerzas ni tiempo para arrepentirnos. La muerte es el eco de nuestra vida. Si vivimos en pecado, es probable que muramos en pecado. Muchos cristianos creen que pueden vivir en pecado y aún así tener una buena muerte. Pero esto es una ilusión. Postergar el arrepentimiento es una trampa que el demonio utiliza para mantenernos atrapados. No sabemos cuándo llegará la muerte, y si nos encuentra en pecado, será demasiado tarde para volver a Dios. El ejemplo de las vírgenes prudentes y las necias es muy claro. Las vírgenes prudentes estaban preparadas para la llegada del esposo, mientras que las necias no lo estaban. Cuando finalmente quisieron entrar, la puerta ya estaba cerrada. Así será con aquellos que posponen su conversión. Cuando llegue la hora, será demasiado tarde. El pecado ciega al alma, haciéndole perder de vista los bienes eternos que Dios tiene reservados para nosotros. Los placeres momentáneos y las preocupaciones del mundo engañan a muchos, haciéndoles pensar que siempre habrá tiempo para cambiar. Pero cuando la muerte llega, ya no hay vuelta atrás. Los pecadores que viven confiados en que tendrán tiempo para arrepentirse se parecen a Esaú, quien vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Del mismo modo, muchos cristianos venden su alma por placeres temporales, por bienes que no tienen valor en la eternidad. Solo cuando es demasiado tarde se dan cuenta del error que han cometido. La muerte no avisa, y para muchos llega de manera inesperada. Aquellos que han vivido en pecado, confiando en que tendrán tiempo para arrepentirse más tarde, suelen encontrarse sorprendidos por la muerte. Sus corazones endurecidos ya no son capaces de hacer una confesión sincera ni de reconciliarse con Dios. El demonio es astuto y persuasivo. Nos engaña haciéndonos creer que siempre habrá tiempo, que podemos vivir tranquilos en el pecado y que, al final, nos arrepentiremos. Pero cuando la muerte llega, muchos se encuentran sin tiempo ni fuerzas para cambiar. Este es el destino de innumerables almas. El ejemplo de Sisara es un claro recordatorio de esto. Fue adormecido por los placeres, y cuando menos lo esperaba, fue sorprendido por la muerte. No tuvo tiempo para arrepentirse ni para hacer penitencia.
Así también ocurre con muchos pecadores que viven tranquilos en su pecado, solo para ser sorprendidos por la muerte. Otro ejemplo es Antíoco, quien reconoció sus crímenes y los lamentó, pero no alcanzó la salvación. Aunque lloró sus errores, no pudo revertir el daño hecho. Muchos pecadores experimentan un arrepentimiento superficial, impulsado por el miedo al castigo, pero no logran una conversión sincera. Jesucristo nos llama a estar siempre preparados. Nos dice que debemos velar continuamente, porque no sabemos cuándo vendrá el momento de nuestra partida. Si no hemos dejado el pecado antes de ese momento, nos condenaremos sin remedio. El tiempo de arrepentirse es ahora, no mañana. El pecado endurece el corazón, y cuanto más tiempo permanecemos en pecado, más difícil es salir de él. Cada día que pasa sin que nos arrepintamos es una oportunidad perdida. El corazón se vuelve insensible a las gracias que Dios nos ofrece, y el alma se va alejando cada vez más de la salvación. Cuanto más despreciamos las gracias de Dios, más se aleja Él de nosotros. Es un error pensar que podemos vivir en pecado y arrepentirnos al final, porque puede que cuando queramos hacerlo, ya no tengamos la gracia necesaria para cambiar. No podemos jugar con la misericordia de Dios. Jesús nos advierte que la puerta se cerrará para aquellos que no estén preparados cuando llegue la hora. No podemos confiar en un arrepentimiento tardío, porque puede que cuando queramos arrepentirnos, ya no tengamos tiempo ni fuerzas para hacerlo. La conversión debe ser ahora. Hermanos, no podemos postergar nuestra conversión. Cuanto más tiempo pasamos en pecado, más difícil será regresar a Dios. No despreciemos las oportunidades que Él nos ofrece hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. La justicia de Dios es implacable para aquellos que rechazan su misericordia mientras tienen tiempo. El arrepentimiento sincero debe nacer del amor a Dios, no solo del miedo al castigo. Muchos, al enfrentar la muerte, lloran sus pecados por temor al infierno, pero ese arrepentimiento no siempre es verdadero. Solo aquellos que realmente desean reconciliarse con Dios por amor encontrarán su misericordia. Saúl, aunque lloró sus pecados, no fue perdonado. Judas también experimentó remordimiento y devolvió el dinero, pero terminó suicidándose en su desesperación. El arrepentimiento superficial, motivado solo por el miedo, no lleva a la salvación. El arrepentimiento sincero transforma el corazón. Jesús nos ha dado todos los medios para alcanzar la salvación, pero debemos aprovecharlos ahora. Si posponemos nuestra conversión, corremos el riesgo de que, cuando queramos arrepentirnos, ya no tengamos la gracia necesaria para hacerlo. No caigamos en la trampa del demonio, que nos hace creer que siempre habrá tiempo. La misericordia de Dios es infinita, pero debemos buscarla mientras tenemos la oportunidad. Si despreciamos sus gracias ahora, puede que cuando las busquemos, ya no las encontremos. El tiempo es un regalo de Dios, y debemos aprovecharlo para nuestra salvación. Que la luz de la fe ilumine nuestros corazones y nos haga ver la gravedad de nuestras desdichas si permanecemos en pecado. No sigamos en el engaño de que podemos vivir en pecado y aún así esperar una buena muerte. El tiempo es corto, y la eternidad es larga. Vivamos de manera que, cuando llegue el momento de nuestro juicio, podamos presentarnos ante Dios con un corazón limpio y libre de pecado. La eternidad está en juego, y no podemos darnos el lujo de posponer nuestra conversión. Hoy es el día de la salvación.